Ella me llamó sanguijuela patética e intentó echarme, sin saber que la casa era mía. La policía lo descubrió antes que ella. Aquí tienes la historia reescrita en español, transformando el guión en una narrativa envolvente y eliminando redundancias para ofrecer una lectura pulida y coherente. Asterisco 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 soy Madison Reynolds, y a mis 33 años, he forjado una próspera trayectoria en el mundo de la inversión inmobiliaria. Hace 3 años, el destino nos arrebató a mis padres en un trágico accidente, dejándome como heredera de su propiedad. Cuando mi hermano Ryan tocó fondo tras su partida, le abrí las puertas de nuestro hogar familiar sin exigirle alquiler. Todo transcurrió en calma hasta que, tras un romance vertiginoso, se casó con Allison, quien ignoraba por completo que yo era la verdadera dueña de la casa donde residían. Eres una sanguijuela patética de 40 años. Fuera de aquí, me espetó un día. Ante tal descaro, no pude evitar soltar una carcajada. Inténtalo, le provoqué. Si alguna vez te has sentido exasperado por la prepotencia ajena, entenderás la profunda ironía de aquel momento, el punto de inflexión en una historia que prometía ser mucho más compleja de lo que parecía. Ryan y yo, pese a los 4 años de diferencia, fuimos inseparables durante nuestra infancia. Como hermana mayor, siempre sentí una profunda necesidad de protegerlo, un instinto que se agudizó con las constantes reubicaciones laborales de nuestro padre. Transitamos entre 5 estados diferentes, convirtiéndonos el uno para el otro en el único ancla constante en un mar de cambios. Aquellos años formativos me inculcaron la adaptabilidad y la autosuficiencia, cualidades que más tarde me serían inestimables en mi vida profesional. Mientras Ryan seguía su pasión por el diseño gráfico, yo descubrí mi vocación por la inversión inmobiliaria durante mis años universitarios. Empecé a pequeña escala, invirtiendo mis ahorros de beca en un apartamento destartalado que, con arduo trabajo los fines de semana, logré renovar y vender con una ganancia modesta. Aquel primer éxito encendió una chispa dentro de mí. Para cuando cumplí los 25, ya había consolidado una cartera respetable de propiedades de alquiler por toda la ciudad. Nuestros padres, mi madre, una profesora de literatura de instituto, y mi padre, un ingeniero, no podían estar más orgullosos. Siempre habían inculcado la importancia de la independencia financiera. Aunque les sorprendió que optara por una senda profesional menos convencional tras la universidad, me brindaron su apoyo incondicional. Ryan, por su parte, había labrado una prometedora carrera en una firma de marketing, donde sus talentos en diseño eran reconocidos y recompensados. Un giro inesperado de los acontecimientos se produjo hace 3 años. Mis padres regresaban a casa de su cena de aniversario cuando un conductor ebrio los impactó de frente. Ninguno sobrevivió al brutal choque. La noticia hizo añicos nuestro mundo. Como albacea de su testamento, heredé la casa familiar y 2 propiedades de alquiler que habían adquirido como fuente de ingresos para su jubilación. Ryan, por su parte, recibió sus activos financieros y cuentas de inversión. La distribución tenía lógica, yo poseía la experiencia para gestionar los bienes raíces, mientras que Ryan nunca había mostrado interés en el mundo de los arrendamientos. Lo que ninguno de nosotros pudo prever fue la voracidad con la que la depresión se apoderaría de Ryan tras la pérdida. En apenas 6 meses, su rendimiento laboral se desplomó drásticamente. Faltó a plazos, eludió reuniones y, finalmente, perdió su empleo. Su novia de 3 años lo abandonó poco después, incapaz de lidiar con su dolor y su comportamiento cada vez más errático. Observar el descenso en espiral de mi hermano era insoportable. Cuando mencionó que ya no podía costear su apartamento, la solución me pareció evidente. La casa familiar permanecía vacía, pues yo residía en mi propio loft, más céntrico y conveniente para mis negocios. «Múdate a la casa», le dije una tarde lluviosa, mientras tomábamos café. «Tómate el tiempo que necesites para recuperarte. Sin alquiler, sin plazos». Sus ojos, que durante meses habían permanecido perpetuamente cabizbajos, se encontraron con los míos con un atisbo de alivio. «¿Estás segura?», preguntó. «Completamente», le aseguré. Mamá y papá lo habrían querido así. Mi propio apartamento era un loft moderno en un edificio industrial rehabilitado, todo ladrillo visto y ventanales imponentes, perfecto para mi ritmo de vida, cerca de la oficina, de bajo mantenimiento ideal para reuniones de negocios ocasionales. La casa familiar, en cambio, se alzaba en un tranquilo barrio residencial a unos 30 minutos, una encantadora colonial de 4 dormitorios con un vasto patio trasero donde habíamos pasado innumerables veranos. Este arreglo, al principio, pareció una bendición. Durante aproximadamente 1 año y medio, la dinámica funcionó a la perfección. Ryan comenzó a sanar lentamente. Volvió a trabajar como freelance retomó su pasión por correr y, de vez en cuando, se unía a mí para nuestras tradicionales cenas de domingo, un ritual que manteníamos para honrar la memoria de nuestros padres. Fue entonces cuando Allison hizo su aparición. Se conocieron en un grupo de apoyo para el duelo, recomendado por el terapeuta de Ryan.
Allison afirmaba haber perdido a su esposo 2 años antes en un accidente laboral. O eso decía. Ryan quedó prendado de ella de inmediato. Retrospectivamente, debía haber notado las primeras señales de alarma cuando ella monopolizó su tiempo tan rápidamente. Pero en aquel momento, solo me alegraba ver a mi hermano sonreír de nuevo. Su relación avanzó a una velocidad vertiginosa. A los 3 meses de noviazgo, Ryan me llamó con una noticia que me dejó momentáneamente sin palabras. Nos casamos, anunció, su voz rebosante de una emoción que no le escuchaba desde hacía años. Wow, Ryan. Es muy rápido, logré articular. Cuando lo sabes, replicó él, con la seguridad de quien está perdidamente enamorado. La boda fue un evento íntimo en el juzgado local, con solo un puñado de invitados. A pesar de mis reservas sobre la prisa de los acontecimientos, me esforcé por mostrarme comprensiva. Allison era rubia, menuda y siempre impecablemente vestida, de una manera que parecía más calculada que natural. Durante la modesta recepción en un restaurante cercano, noté cómo desviaba a Ryan cada vez que intentaba acercarme a hablar con él. Está nerviosa por causar una buena impresión, me explicó Ryan cuando lo mencioné más tarde. Pero aquella noche hubo otras señales que me hicieron dudar. La forma en que corrigió los modales en la mesa de Ryan frente a todos, o cómo desestimó su sugerencia sobre el destino de su luna de miel con un comentario hiriente que lo hizo enrojecer de vergüenza. La fría evaluación en sus ojos cuando miró mi traje de pantalón, sencillo pero elegante, y preguntó si alguna vez me vestía como una mujer. Aún así, me mordí la lengua. Ryan había pasado por un infierno, y si Allison lo hacía feliz, haría el esfuerzo por su bien. Incluso les entregué un cheque generoso como regalo de bodas, del cual Allison se hizo cargo rápidamente, deslizándolo en su bolso antes de que Ryan pudiera siquiera agradecerme. Deberíamos invitarla a cenar pronto, dijo Ryan mientras nos despedíamos con un abrazo aquella noche en la casa. Solo más tarde me di cuenta de que había dicho, la casa, no, tu casa. Un sutil cambio que resultaría significativo en los meses venideros. 2 semanas después de la boda, me dirigí a la casa familiar para nuestra cena tradicional de domingo. Ryan me había enviado un mensaje esa mañana, diciendo que Allison estaba emocionada de recibirme. Llevaba una botella de vino y una orquídea en maceta como regalo de bienvenida. En el momento en que crucé el umbral, me sentí desorientada. La entrada, que siempre había lucido la consola antigua de mi madre y su espejo, ahora mostraba una mesa blanca brillante que no reconocía. Las cálidas paredes beige habían sido pintadas de un blanco inmaculado, y todas las fotos familiares habían desaparecido. Hemos estado redecorando, explicó Ryan al ver mi expresión. Allison tiene un ojo increíble para el diseño. Allison emergió de la cocina, luciendo un delantal que parecía más decorativo que funcional. Madison, justo a tiempo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Ryan, cuelga su abrigo, cariño. Mientras Ryan colgaba mi chaqueta, noté más cambios en el salón. El cómodo sofá modular donde nuestra familia se reunía para noches de cine había sido reemplazado por un elegante sofá de cuero, costoso pero poco acogedor. La apreciada colección de libros de arte de mi madre no estaba por ninguna parte. El lugar se ve diferente, dije con cautela. Estaba tan anticuado, replicó Allison. Todos esos muebles pesados y colores oscuros. Lo hemos traído a este siglo. Me mordí la lengua para no replicar que muchas de esas antigüedades eran preciadas reliquias familiares. En cambio, pregunté, ¿guardaste la consola de mamá? Era una pieza familiar. Ryan y Allison intercambiaron una mirada rápida. Donamos algunas cosas para hacer espacio a nuestra nueva vida juntos, dijo Allison con ligereza. No se puede construir un futuro rodeado del pasado, ¿verdad? Durante toda la cena, observé cambios sutiles en Ryan. Parecía ansioso, comprobando la expresión de Allison antes de hablar. Cuando mencioné una anécdota familiar de nuestra infancia, él cambió bruscamente de tema al ver cómo la sonrisa de Allison se tensaba. Entonces, Madison, dijo Allison mientras servía un postre desconocido, ¿no te sientes sola viviendo tú sola en ese apartamento? Sin esposo, sin hijos. Estoy bastante contenta con mi vida, respondí con ecuanimidad. Mi negocio me mantiene ocupada y tengo grandes amigos, pero tienes, 33 años ya. Tu reloj biológico debe estar sonando bastante fuerte. Se rió como si hubiera hecho una broma inofensiva. Ryan parecía incómodo, pero no dijo nada. Nunca he definido mi éxito por el matrimonio o los hijos, dije. Pero aprecio tu preocupación. Más tarde, mientras recogíamos los platos, Allison mencionó sus planes de renovar la cocina. Estamos pensando en encimeras de granito y electrodomésticos nuevos, explicó. La hipoteca está pagada,
así que podemos permitirnos invertir en mejoras. Casi se me cae el plato que sostenía. ¿Hipoteca? Ryan me había dicho que nuestros padres le habían dejado la casa libre de cargas. Allison continuó, sin notar mi confusión. Una bendición empezar nuestro matrimonio sin costes de vivienda. Miré a Ryan, quien de repente estaba muy interesado en cargar el lavavajillas. No había corregido su malentendido sobre la propiedad de la casa. Después de que Allison se excusara para hacer café, aparté a Ryan. Ella cree que eres el dueño de la casa, susurré. Ryan parecía miserable. Por favor, no digas nada, Maddie. Cuando nos conocimos, ella asumió que era mía, y yo, no la corregí. ¿Por qué mentiría sobre eso? Él se pasó una mano por el pelo, un tic nervioso de la infancia. No lo entiendes. Allison valora la seguridad y el éxito. Cuando nos conocimos, apenas estaba recuperándome. Si supiera que vivía en casa de mi hermana sin pagar alquiler. Ryan, las relaciones deben construirse sobre la honestidad. Se lo diré eventualmente, prometió. Pero no ahora. Todavía nos estamos asentando. Por favor, Maddie, haz esto por mí. Contra mi propio juicio, accedí a mantener la farsa temporalmente. Después de todo, razoné, seguía siendo la casa familiar. La propiedad específica no era tan importante mientras Ryan recuperara el rumbo. En las semanas siguientes, mis visitas se volvieron cada vez más incómodas. Allison hacía comentarios mordaces sobre mi aparición sin previo aviso, incluso cuando enviaba un mensaje con antelación. Cuestionaba por qué seguía teniendo una llave de su casa y sugería que mi presencia era intrusiva. Cada vez, Ryan me lanzaba miradas apologéticas, pero permanecía en silencio. Empecé a notar que, con cada visita, más objetos familiares desaparecían, el reloj de pie del pasillo, la colección de novelas de misterio de primera edición de papá, los platos de servir pintados a mano de mamá. Cuando preguntaba por ellos, Allison ofrecía respuestas vagas sobre desordenar o crear espacio. La tensión entre nosotras se hizo palpable. Ryan comenzó a poner excusas para posponer o reprogramar nuestras cenas de domingo. En 2 ocasiones, llegué a la hora acordada solo para descubrir que habían olvidado y hecho otros planes. Me dolió más de lo que quería admitir. No solo el desprecio por nuestras tradiciones familiares, sino ver a mi hermano transformarse en alguien que apenas reconocía, alguien que parecía tener miedo de contradecir a su nueva esposa, alguien que desviaba la mirada cuando se mencionaba nuestra historia familiar. Lo estaba perdiendo, y no sabía cómo detenerlo. 3 meses después de la boda de Ryan y Allison, la situación se deterioró drásticamente. Mis visitas, antes semanales, se habían reducido a encuentros tensos y ocasionales en los que me sentía más como una intrusa indeseada que como parte de la familia. Un martes por la tarde, pasé sin avisar, algo que nunca había hecho antes, porque necesitaba recuperar unos documentos fiscales que había guardado en el despacho. Le había enviado un mensaje a Ryan más temprano, pero él no había respondido. Usando mi llave, entré, llamando en voz alta, «Hola, Ryan». «Allison, soy Madison». La casa permaneció en silencio. Me dirigí al despacho, notando más cambios en el camino. El pasillo, donde las fotos familiares habían creado alguna vez una línea de tiempo de nuestras vidas, ahora estaba decorado con arte genérico que podría haber salido de cualquier cadena hotelera. La puerta del dormitorio de mis padres, que siempre había asumido que Ryan estaba usando, estaba cerrada con un pequeño cartel decorativo que decía, «Suite principal, privada». En el despacho, fui directamente al archivador donde guardaba documentos importantes. Mientras buscaba mis papeles de impuestos, noté que faltaban varios archivos, incluida la carpeta que contenía la escritura de la casa y los registros de la propiedad. Frunciendo el ceño, amplié mi búsqueda. El archivador había sido reorganizado y muchos archivos familiares habían desaparecido por completo. Justo cuando estaba a punto de rendirme, vi el escritorio de persiana antiguo de mi padre en la esquina, una pieza querida que había heredado de su propio padre. La hermosa superficie de madera de cerezo ahora estaba cubierta con un paño y se usaba como soporte para un gran televisor. Se me encogió el corazón ante la falta de respeto a esta reliquia familiar. Por impulso, levanté la persiana para revisar el pequeño compartimento oculto donde papá siempre guardaba objetos importantes. Estaba vacío. Cuando me disponía a marcharme, algo llamó mi atención en la pantalla del portátil de Allison, que había dejado abierto sobre el escritorio. Era un anuncio en un mercado en línea que mostraba la lámpara Tiffany Vintage de mi madre, un regalo de boda de mi abuela, con la leyenda, lámpara estilo Tiffany auténtica, perfecto estado, $800. Me sentí físicamente enferma. Estaban vendiendo reliquias familiares. Saqué mi teléfono y tomé una foto de la pantalla, luego navegué rápidamente por otras publicaciones bajo el mismo nombre de cuenta.
Había docenas de artículos que reconocí, los libros de primera edición desaparecidos, la colección de piezas de plata de mi madre, incluso los pequeños óleos que habían colgado en el comedor durante décadas. Justo en ese momento, escuché la puerta principal abrirse y la voz de Allison llamando a Ryan. Cerré rápidamente el portátil y me dirigí escaleras abajo, mi mente en un torbellino sobre qué decir. La sonrisa de Allison se congeló al verme. Madison, qué sorpresa. Le envié un mensaje a Ryan sobre unos documentos fiscales, expliqué, mostrando la carpeta que había logrado encontrar. ¿En serio? Él no me mencionó nada. Su tono sugería que no me creía. ¿Cómo entraste? Usé mi llave, dije, notando la incomodidad de Ryan mientras permanecía detrás de su esposa. ¿Tu llave?, repitió ella con sequedad. Ryan, creí que habíamos hablado de esto. Ryan arrastró los pies. Quería hablar contigo sobre eso, Maddie. Valoramos nuestra privacidad como pareja casada, interrumpió Allison. Es inapropiado que tengas acceso sin restricciones a nuestra casa. Entiendo la privacidad, dije con cautela. Pero esta ha sido nuestra casa familiar durante 15 años. Siempre he tenido una llave. Las cosas cambian cuando la gente se casa, dijo Allison con una sonrisa tensa. Estoy segura de que lo entiendes, o lo harías si alguna vez sentaras cabeza. Ignoré la punzada y me volví hacia Ryan. ¿Podemos hablar en privado un minuto sobre los objetos familiares que parecen estar desapareciendo? Ryan pareció aterrorizado. ¿Qué objetos? La lámpara Tiffany, los libros de papá, la plata de mamá, enumeré, viendo cómo su rostro palidecía. Vi los anuncios en línea, Ryan. Allison se interpuso entre nosotros. Esas cosas solo acumulaban polvo. Estamos creando nuestro propio hogar ahora. Esas cosas, dije, esforzándome por mantener la voz firme, son reliquias familiares con valor tanto monetario como sentimental. Ryan heredó el contenido de la casa, afirmó Allison con firmeza. Puede hacer lo que quiera con ellos. Miré fijamente a mi hermano. ¿Es eso lo que le dijiste? ¿Que lo heredaste todo? Ryan no pudo mirarme a los ojos. Allison, quizás deberíamos discutir esto más tarde. No hay nada que discutir, espetó ella. Tu hermana necesita respetar nuestros límites y nuestra propiedad. La ironía de que ella reclamara la propiedad de una casa que legalmente me pertenecía era casi insoportable. Pero el dolor en los ojos de Ryan me impidió revelar la verdad. Ryan, dije en voz baja, algunos de esos objetos significan mucho para mí. Son pedazos de nuestros padres, de nuestra historia. Por un momento, creí ver un atisbo del hermano que conocía. Entonces Allison le puso una mano en el brazo y su expresión se endureció. Necesitamos construir nuestra propia historia ahora, Maddie, dijo débilmente. Quizás podrías llevarte lo que te sea importante. Eso sería útil, accedí, aliviada por esta pequeña concesión. No es mucho, solo el joyero de mamá, los álbumes de fotos familiares y quizás algunos libros. Absolutamente no, interrumpió Allison. Ya hemos prometido los libros a un coleccionista, y las joyas son parte de la herencia de Ryan. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ryan, ¿es esto realmente lo que quieres? ¿Borrar todo rastro de nuestra familia? No lo manipules, siseó Allison. Solo porque tu vida esté vacía no significa que puedas aferrarte a tu hermano para siempre. Ryan finalmente habló, pero no como yo esperaba. Quizás sea mejor que te vayas ahora, Maddie. Podemos hablar de esto en otro momento. Me fui con solo mis documentos fiscales, sintiéndome vacía por dentro. 2 días después, cuando intenté visitar de nuevo, mi llave ya no funcionaba en la cerradura. Ryan me envió un mensaje de texto disculpándose, diciendo, Allison pensó que era mejor cambiar las cerraduras por razones de seguridad. Prometió guardar los objetos que le había pedido. Pero cuando llegué a la hora acordada ese fin de semana, nadie abrió la puerta ni respondió mis llamadas. Este patrón se repitió varias veces en las semanas siguientes. Ryan concertaba una cita, luego cancelaba en el último minuto con excusas vagas. Finalmente, un mes después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido con fotos de una unidad de almacenamiento que contenía algunos objetos familiares. No los que yo había solicitado específicamente, sino cajas al azar de menor valor. El mensaje decía, Ryan me pidió que te hiciera saber que puedes recoger esto. Unidad 35B en Secure Store en Maple Street. El código es 5,528. No había joyero, ni álbumes de fotos, ni libros, solo cajas de ropa vieja y artículos de cocina que nuestra madre había guardado en el ático. Cuando llamé a Ryan para preguntar qué estaba pasando, Allison contestó su teléfono.
Ryan está ocupado, dijo con brusquedad. Hemos sido más que generosos con lo que te hemos dado. Es hora de que dejes de acosarnos. ¿Acosar? Repetí incrédula. Estoy tratando de preservar los recuerdos familiares. ¿Recuerdos familiares?, se burló. ¿Te refieres a la vieja chatarra de tus padres? Ryan está avanzando con su vida. Deberías intentarlo alguna vez. Antes de que pudiera responder, colgó. Mis llamadas posteriores fueron directamente al buzón de voz. Ryan finalmente me envió un mensaje de texto diciendo que se tomaría un descanso del drama y que me contactaría cuando las cosas se calmaran. Sentí que estaba perdiendo no solo las conexiones físicas con mis padres, sino también a mi hermano. Durante semanas, debatí qué hacer. Debía hacer valer mi propiedad legal de la casa y arriesgarme a destruir por completo mi relación con Ryan, o seguir observando cómo Allison borraba sistemáticamente nuestra historia familiar y aislaba a mi hermano. La decisión me fue arrebatada cuando descubrí, a través de las redes sociales, que estaban organizando una fiesta de inauguración en mi casa sin haberme invitado. Dudé si aparecer sin previo aviso en la fiesta, pero finalmente decidí que montar una escena frente a sus amigos no ayudaría. En cambio, esperé hasta el domingo siguiente, nuestro día tradicional de cena familiar, y conduje hasta la casa con una pequeña ofrenda, un pastel de manzana casero, hecho con la receta de nuestra madre. Cuando toqué el timbre, pude escuchar música. Después de un largo momento, la puerta se abrió lo suficiente para que Allison asomara. Su expresión se endureció al verme. Madison, no es un buen momento. Forcé una sonrisa. No me quedaré mucho. Solo traje pastel para la cena del domingo. ¿Estará Ryan en casa? No abrió más la puerta. Tenemos planes. Por favor, Allison. Solo 5 minutos con mi hermano. Suspiró dramáticamente. Espera aquí. La puerta se cerró en mi cara. Varios minutos después, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, Ryan estaba allí, luciendo incómodo. Hola, Maddie, dijo, sin mirarme a los ojos. Este no es un buen día. Es domingo, dije simplemente. Cena familiar. Pastel de manzana de mamá. Levanté el postre. Ryan miró por encima del hombro antes de salir al porche y cerrar parcialmente la puerta detrás de él. Mira, Allison y yo tenemos amigos que vendrán pronto. ¿Podemos hacerlo en otro momento? ¿Cuándo, Ryan? Has cancelado o ignorado las últimas 6 veces que he intentado verte. Se pasó una mano por el pelo. Las cosas han estado ocupadas con las renovaciones de la casa. Eso, he oído. La inauguración se veía bien en las fotos. Su rostro se sonrojó. Maddie, yo. La puerta se abrió de golpe detrás de él. Allison estaba allí, con los brazos cruzados. Esto es exactamente el tipo de intrusión de la que hablo, Ryan, dijo con brusquedad. Visita sin previo aviso, chantaje sobre tradiciones familiares. Envié un mensaje de texto ayer, señalé con calma. Y Ryan te dijo que estábamos ocupados, espetó ella. Aún así, aquí estás, forzando tu entrada en nuestras vidas. No estoy forzando nada. Estoy tratando de mantener una relación con mi único hermano. Allison puso los ojos en blanco. Siempre la víctima. Ryan tiene una nueva familia ahora. Yo. No te necesita merodeando como una solterona triste y solitaria. Ryan hizo una mueca. Allison, por favor. No, Ryan. Es hora de que alguien lo diga. Se volvió hacia mí, su voz elevándose. Eres una sanguijuela patética de 40 años. Fuera y no vuelvas a pisar nuestra casa. Algo se quebró dentro de mí. Después de meses de verla desmantelar mis recuerdos familiares, aislar a mi hermano, y ahora, parada en el umbral de mi casa diciéndome que me fuera. Solté una carcajada. El sonido claramente lo sobresaltó a ambos. El rostro de Allison se puso rojo de ira. ¿Crees que esto es gracioso? Llamaré a la policía. Haré que te saquen por allanamiento. Me sequé las lágrimas de risa. Oh, por favor, hazlo. Intenta echarme. Llama a la policía. Me encantaría ver sus caras. Ryan parecía aterrorizado. Madison, por favor. No escalemos esto. No, Ryan, dije, de repente tranquila. He respetado tus deseos durante meses. He visto cómo desaparecían las reliquias familiares. He tolerado que me dejaran fuera de mi propia propiedad, pero he terminado.
Los ojos de Allison se entrecerraron. ¿Tu propiedad? Esta es nuestra casa. Ryan la heredó de tus padres. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta. En realidad, no. Ryan heredó sus activos financieros. Yo heredé la casa y tengo la escritura para demostrarlo. El color se le escurrió del rostro a Allison. Estás mintiendo. La escritura está registrada a mi nombre, continué, abriendo la carpeta para mostrársela. He estado dejando que Ryan viva aquí sin pagar alquiler para ayudarlo a recuperarse después de la muerte de nuestros padres. Ryan parecía que iba a vomitar. Maddie, ¿puedo explicarlo? Allison me arrebató los papeles de la mano y los escaneó, su expresión cambiando de incredulidad a furia. Se volvió hacia Ryan. ¿Me mentiste? ¿Dijiste que eras dueño de esta casa? Ryan balbuceó. Iba a decírtelo, pero todo este tiempo hemos estado viviendo en su casa. La voz de Allison se elevó en un chillido, haciendo mejoras en su propiedad mientras ella tenía una llave y podía entrar en cualquier momento. Entró furiosa en la casa, cogiendo su teléfono. Voy a llamar a la policía. Esto tiene que ser fraude o algo así. Adelante, dije con calma, siguiéndola. Llámalos. Tengo toda la documentación aquí mismo. Ryan se quedó inmóvil entre nosotros mientras Allison marcaba frenéticamente el 911, sus manos temblando de rabia. Necesito denunciar un fraude, le dijo al despachador. La hermana de mi marido está intentando reclamar que nuestra casa le pertenece. Nos está amenazando y se niega a irse de nuestra propiedad. Esperé pacientemente, dejando mi carpeta de documentos sobre la mesa de centro, una nueva pieza de cristal que no encajaba con nada que nuestros padres hubieran elegido. 20 minutos después, llegaron 2 agentes de policía. El oficial Jenkins era un hombre de mediana edad con un semblante tranquilo, mientras que la oficial Ramírez era más joven y parecía cautelosa ante la tensión que llenaba la habitación. Entonces, ¿cuál parece ser el problema aquí?, preguntó el oficial Jenkins después de las presentaciones. Allison intervino de inmediato. Esta mujer nos está acosando y haciendo falsas afirmaciones sobre nuestra casa. Necesitan sacarla y decirle que no vuelva. La casa me pertenece, expliqué con calma. La heredé de nuestros padres hace 3 años. Mi hermano ha estado viviendo aquí sin pagar alquiler con mi permiso. Tengo toda la documentación. Entregué la escritura, los recibos del impuesto sobre la propiedad a mi nombre y las partes relevantes del testamento de nuestros padres. La oficial Ramírez los examinó cuidadosamente mientras el oficial Jenkins tomaba notas. Estos parecen estar en orden, dijo la oficial Ramírez finalmente. La propiedad está legalmente registrada a nombre de Madison Reynolds. El rostro de Allison se contorsionó de incredulidad. Eso es imposible. Ryan me dijo que él era el dueño de esta casa. Todas las miradas se volvieron hacia mi hermano, quien pareció encogerse bajo la mirada colectiva. ¿Ryan?, inquirió el oficial Jenkins. ¿Le representó mal la propiedad a su esposa? La voz de Ryan apenas fue audible. Yo, no corregí su suposición. Entonces, ¿ha estado viviendo aquí con el permiso de su hermana?, aclaró el oficial Jenkins. Ryan asintió miserablemente. Allison, estalló. Eres un perdedor patético. Me dejaste creer que teníamos bienes, seguridad. He estado planeando renovaciones, diciendo a todo el mundo que esta era nuestra casa familiar. Señora, por favor, baje la voz, dijo la oficial Ramírez con firmeza. No bajaré la voz. Me han mentido. ¿Me han engañado? Allison agarró un jarrón decorativo de la mesa auxiliar y lo arrojó contra la pared, donde se hizo añicos. Señora, el oficial Jenkins dio un paso adelante. Contrólese o tendremos que tomar medidas. Tomar medidas contra mí. Yo soy la víctima aquí. Se volvió hacia Ryan, clavándole un dedo en el pecho. Eres un gusano sin agallas viviendo de la caridad de tu hermana mientras finges ser un propietario exitoso. Ryan retrocedió, con la mirada quebrada. Allison, por favor, puedo explicarlo todo. ¿Explicar? ¿Explicar? Agarró otro objeto, una foto enmarcada de su boda, y la arrojó al suelo, el cristal se hizo añicos por la madera. Ya basta, dijo el oficial Jenkins con firmeza. Señora, necesita calmarse o se irá en nuestro coche. ¿Irme? Esta es mi casa, gritó Allison, extendiendo la mano para coger otro objeto frágil. La oficial Ramírez le cogió la muñeca antes de que pudiera lanzarlo. Señora, legalmente, esta no es su casa, y está destruyendo propiedad que no le pertenece. En realidad, intercedí. Los objetos decorativos son suyos.
Solo estoy reclamando la propiedad de la casa en sí y de las reliquias familiares específicas. El oficial Jenkins asintió. No obstante, la señorita Reynolds tiene derecho a pedir a cualquier persona que abandone su propiedad. Y dada la situación actual, le sugiero encarecidamente que se tome un tiempo para calmarse, señora. Allison se zafó del agarre de la oficial Ramírez. Esto es una locura. No pueden obligarme a dejar mi propia casa. En realidad, si podemos, dijo el oficial Jenkins con firmeza. Tiene dos opciones ahora mismo. Puede irse voluntariamente para calmarse. O, si continúa con este comportamiento, podemos arrestarla por destrucción de propiedad y alteración del orden público. La realidad de la situación finalmente pareció penetrar en la rabia de Allison. Miró a Ryan, que permanecía indefenso junto a la escalera, luego a mí, y finalmente a los oficiales. Bien, escupió. Me iré, pero esto no ha terminado. Agarró su bolso del mostrador. Ryan, ¿vienes o te quedas con tu preciosa hermana? Ryan parecía desgarrado, sus ojos yendo y viniendo entre nosotros. Yo debería ir contigo. Necesitamos hablar. Allison pisó fuerte hacia la puerta, luego se giró para lanzar una última puñalada. Disfruta de tu casa vacía y de tu vida vacía, Madison. Al menos Ryan tuvo las agallas de intentar algo real, incluso si tuvo que mentir sobre todo para conseguirlo. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos con tal fuerza que un cuadro cayó de la pared cercana. El oficial Jenkins se volvió hacia mí con una expresión de simpatía. ¿Le gustaría presentar un informe sobre los objetos dañados, señora? Negué con la cabeza, de repente agotada. No, son solo cosas. Por lo que vale, añadió la oficial Ramírez. Lo manejó con mucha calma. Después de que los oficiales se marcharan, me quedé sola en la casa en silencio, rodeada por la evidencia de la rabia de Allison y los restos de lo que una vez había sido un hogar familiar cariñoso. Me senté en el desconocido sofá de cuero y finalmente me permití llorar. Después de que la policía se fue, pasé horas sentada en la casa vacía, alternando entre lágrimas y momentos de incredulidad entumecida. ¿Cómo llegamos a este punto? El hogar que una vez representó calidez y conexión familiar ahora se sentía como un campo de batalla. Recorrí cada habitación, catalogando cambios y ausencias. La cocina, donde mamá nos había enseñado a hornear a ambos, ahora era estéril e impersonal con sus nuevos electrodomésticos relucientes. El estudio de papá, antaño lleno de libros y el sutil aroma de su tabaco de pipa, un hábito que había abandonado años antes de su muerte, pero que de alguna manera perduraba, era ahora una oficina genérica. Era como si Allison hubiera estado borrando sistemáticamente toda evidencia de que la familia Reynolds alguna vez había existido. Alrededor de la medianoche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ryan: me quedo en un hotel esta noche. Necesito tiempo para pensar. Siento no haber respondido, ¿qué había que decir? Siento que le mentiste a tu esposa y ella se enteró. Siento que permitiste que se vendieran tesoros familiares. El dolor era demasiado profundo para intercambios por mensaje de texto. En cambio, subí a mi antiguo dormitorio. Allison lo había convertido en un gimnasio casero con una cinta de correr donde antes había estado mi cama. Las paredes de color azul pálido que elegí de adolescente ahora estaban pintadas de un blanco inmaculado. Desenrollé una esterilla de yoga de la esquina y me acosté, demasiado agotada emocionalmente para volver a mi apartamento. La mañana trajo el sonido de una llave en la cerradura. Me tensé, preguntándome si Allison había regresado para un segundo asalto, pero fue Ryan quien apareció en el umbral del gimnasio, con aspecto demacrado. ¿Dormiste aquí?, preguntó, notando mi cama improvisada. Me pareció más fácil que conducir a casa, respondí, sentándome. ¿Dónde está Allison? Todavía en el hotel. Se apoyó en el marco de la puerta, sin entrar del todo en la habitación. Se negó a dejarme dormir en la cama. Dijo que la traicioné. No le ofrecí simpatía. ¿No lo hiciste? Ryan hizo una mueca. Sí, no. No lo sé. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. Nunca quise que nada de esto pasara, Maddie. ¿Qué creíste que pasaría? ¿Que nunca mencionaría ser la dueña de la casa? Que ella nunca se enteraría, pensé, se interrumpió, luego intentó de nuevo. Cuando conocí a Allison, estaba en mi peor momento. Sin trabajo, sin novia, viviendo de la caridad de mi hermana. Ella parecía tan fuerte, tan organizada. Cuando asumió que era dueño de la casa, se sintió bien ser visto como exitoso por una vez. Así que mentiste para impresionarla. No corregí su suposición, corrigió débilmente, y luego se convirtió en una bola de nieve. Una pequeña omisión se convirtió en toda esta vida falsa.
Me levanté, sintiendo la necesidad de moverme. ¿Y qué hay de las reliquias familiares? ¿Venderlas será parte de mantener tu imagen de éxito? La vergüenza cubrió su rostro. Esa fue idea de Allison. Dijo que necesitábamos hacer la casa nuestra limpiándola a vieja energía. Traté de salvar algunas cosas, esconderlas en el ático, pero ella es muy insistente. ¿Insistente?, repetí. ¿Así es como lo llamamos? Ella no siempre es como lo que viste ayer, dijo Ryan a la defensiva. Puede ser cariñosa, solidaria. Me ayudó cuando ni siquiera podía levantarme de la cama después de la muerte de mamá y papá. Me detuve junto a la ventana, mirando el arce que papá había plantado cuando nos mudamos por primera vez. ¿En serio? ¿O encontró a alguien vulnerable y lo aisló de su sistema de apoyo? Ryan permaneció en silencio durante un largo momento. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que en los 6 meses que lleváis casados, has dejado de ver a tus amigos, te has perdido la reunión conmemorativa por el aniversario de mamá y papá, has cambiado las cerraduras a los miembros de la familia y has permitido que se vendieran tesoros familiares irreemplazables. ¿Te parece eso saludable? No es tan simple, protestó. Allison tiene problemas de confianza por su pasado. Su exmarido, el que murió en un accidente laboral, lo interrumpí. Ryan frunció el ceño. Sí. ¿Por qué? ¿Alguna vez has verificado alguna de sus historias? ¿Conociste a alguien de su pasado? Su expresión me dijo que no lo había hecho. Ryan, dije con suavidad, sentándome a su lado. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente feliz y en paz con Allison? Sin la ansiedad de decir algo equivocado o de andar con pies de plomo. Miró fijamente sus manos. No lo sé. Nos sentamos en silencio mientras la luz de la mañana llenaba la habitación. Finalmente, Ryan volvió a hablar, su voz apenas audible. Los extraño tanto, Maddie. A mamá y a papá. A veces me golpea de nuevo la realidad de que realmente se han ido. Lo sé, susurré, sintiendo como mi propio dolor emergía con renovada fuerza. A mí también. ¿Después de qué? Murieron, sentí que todo lo bueno en mi vida se derrumbó. Mi trabajo, la partida de Stephanie, luego mi apartamento. Y tú eres tan fuerte a través de todo. Nunca te derrumbas, manejando la herencia, tu negocio. Me sentí como un fracaso en comparación. No fui tan fuerte como crees, admití. Simplemente lo procesé de manera diferente. Lloraba en la ducha cada mañana durante meses. Me sumergí en el trabajo para evitar sentir el vacío. Ryan pareció sorprendido. Nunca lo mostraste. Porque intentaba ser fuerte por ti, le dije. Le cogí la mano. Eso es lo que hace la familia. Y yo te lo pagué mintiendo y dejando que Allison vendiera los tesoros familiares. Su voz se quebró. Dios, lo siento mucho, Maddie. Mientras estábamos sentados en el suelo de lo que solía ser mi dormitorio, el teléfono de Ryan vibró repetidamente con mensajes de texto de Allison, mensajes cada vez más exigentes preguntando dónde estaba y por qué no respondía a sus llamadas. Siempre me está vigilando, dijo, silenciando el teléfono. Al principio, pensé que era dulce que le importara tanto. Ahora parece controladora, sugerí. Él asintió lentamente. El mes pasado, me reuní con un antiguo colega para almorzar. Rastreó mi ubicación en mi teléfono y apareció en el restaurante, montó una escena sobre que tenía una cita secreta, a pesar de que Jack y yo solo estábamos discutiendo un posible proyecto *freelance*. ¿Conseguiste el proyecto? No. Después de la escena de Allison, Jack dijo que no era una buena opción después de todo. Los hombros de Ryan se hundieron. No he tenido un trabajo *freelance* en 2 meses. Esta revelación me preocupó profundamente. Ryan había sido un diseñador gráfico galardonado antes de la muerte de nuestros padres. Su talento no había desaparecido, solo su confianza y sus conexiones. ¿Qué pasó con todos tus amigos diseñadores? Matt, Eliza, todo el equipo del estudio. Allison dijo que eran una influencia negativa, que me recordaban mi fracaso cuando perdí mi trabajo. De repente, levantó la vista. Borró sus contactos de mi teléfono mientras dormía. Cuanto más compartía Ryan, más claro se hacía el patrón. Había visto suficientes amigos en relaciones tóxicas como para reconocer las señales: aislamiento de amigos y familiares, control financiero, erosión de la autoestima, vigilancia constante. Ryan, dije con cautela. Creo que podrías estar en una relación emocionalmente abusiva. Él comenzó a objetar, luego se detuvo. He tenido el mismo pensamiento, admitió,
pero luego ella hará algo atento o parecerá tan vulnerable sobre su propio trauma pasado, y me convenzo de que estoy reaccionando de forma exagerada. Eso es parte del ciclo, expliqué. Tensión, explosión, reconciliación, calma, luego comienza todo de nuevo. Pasamos las siguientes horas hablando más abiertamente de lo que lo habíamos hecho en años. Ryan reveló comportamientos más inquietantes, como Allison monitoreaba sus gastos, criticaba su apariencia, menospreciaba su carrera y reescribía la historia de su relación para presentarse a sí misma como la salvadora que lo arregló, después de la muerte de nuestros padres. A medida que avanzaba el día, los mensajes de texto de Allison se volvían cada vez más frenéticos, alternando entre la rabia, respóndeme ahora mismo, o llamaré a la policía de nuevo, y la súplica desesperada, cariño, por favor. Estoy tan preocupada por ti. Te necesito. No puedo vivir sin ti. Necesito algo de espacio para pensar. Ryan finalmente le envió un mensaje de texto. Me quedo con un amigo esta noche. Su respuesta fue inmediata. Es tu hermana, ¿verdad? Te está poniendo en mi contra. Después de todo lo que he hecho por ti. Ryan apagó su teléfono. Esa noche, pedí pizza y la comimos en el porche trasero, recordando cenas familiares y barbacoas de verano. Por primera vez en meses, vi destellos de mi verdadero hermano regresando, su humor irónico, su consideración, su pasión por el diseño, mientras me mostraba bocetos en los que había estado trabajando en secreto. A Allison no le gusta que pierda el tiempo dibujando, explicó cuando le pregunté por qué escondía su trabajo. Dormí en la habitación de invitados esa noche, y Ryan tomó el sofá, ninguno de los dos queriendo usar el dormitorio principal que Allison había reclamado. Antes de acostarme, le di algunos materiales de investigación sobre abuso emocional y relaciones codependientes que había encontrado en línea. No tienes que decidir nada esta noche, le dije. Solo infórmate. Reconoce los patrones. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Ryan ya levantado, sentado en la mesa de la cocina con un cuaderno lleno de escritos. Hice una lista, dijo sin preámbulos, de comportamientos que me asustaron o me hirieron, cosas a las que he renunciado desde que conocí a Allison, mentiras que he dicho para mantener la paz. Me empujó las páginas. Son 7 páginas, Maddie. No necesité leerlo. El hecho de que hubiera llenado 7 páginas durante la noche lo decía todo. ¿Qué quieres hacer?, le pregunté. Necesito tiempo lejos de ella para pensar con claridad, dijo. Cada vez que intento establecer límites, se derrumba llorando o se enoja tanto que termino disculpándome por molestarla. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, le aseguré. También es tu casa. Ryan miró alrededor de la cocina, la decoración desconocida que Allison había elegido. La ausencia de fotos familiares, la perfección estéril que borraba nuestra historia. No, dijo en voz baja. Esto ya no es un hogar. Ella ha borrado todo lo que lo hacía especial. La tristeza en su voz me rompió el corazón, pero su conciencia me dio esperanza. Mi hermano finalmente estaba viendo la verdad. La confrontación que habíamos estado temiendo llegó a la tarde siguiente en forma de golpes en la puerta principal, tan fuertes que hicieron vibrar las bisagras. Ryan, sé que estás ahí con ella. Abre esta puerta ahora mismo. Ryan y yo intercambiamos miradas desde donde habíamos estado clasificando una caja de fotos familiares que habíamos encontrado escondida en el ático. Debería hablar con ella, dijo, aunque su rostro se había puesto pálido. Ambos hablaremos con ella, respondí con firmeza. La expresión de Allison osciló rápidamente de la rabia a una dulzura calculada cuando Ryan abrió la puerta conmigo a su lado. Cariño, arrulló, ignorándome por completo, he estado tan preocupada. ¿Por qué no has respondido mis llamadas? Extendió la mano hacia él, pero él retrocedió. Necesito espacio para pensar, Allison, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Ella me lanzó una mirada venenosa. Apuesto a que tu hermana te ha estado llenando la cabeza de mentiras sobre mí. En realidad, replicó Ryan. Madison apenas ha compartido sus opiniones. He estado pensando por mi cuenta. Allison intentó empujar para entrar en la casa. Bueno, puedes pensar en casa. Vámonos. Ryan no se movió. Me quedo aquí por ahora. Su dulce fachada se agrietó. En casa de tu hermana. Como un niño corriendo a casa de mami. Qué patético. No es patético necesitar el apoyo familiar, respondió él. ¿Apoyo familiar?, se burló ella. Más bien control familiar. Siempre ha estado celosa de nuestra relación, intentando mantenerte dependiente de ella. Permanecí en silencio, reconociendo que este era un momento crítico para que Ryan estableciera sus propios límites. Eso no es cierto, dijo Ryan. Madison no ha sido más que un apoyo.
Me dejó vivir aquí sin pagar alquiler, nunca me presionó para encontrar trabajo y guardó silencio cuando mentí sobre ser dueño de la casa. Porque ella quiere controlarte, insistió Allison. Si fueras independiente, no tendría a nadie a quien sentirse superior. Ryan negó con la cabeza. ¿Sabes qué es interesante? Antes de conocerte, estaba empezando a recuperarme, trabajando como *freelance de nuevo, reconectando con amigos. Solo desde que estamos juntos me he vuelto aislado y dependiente. La estrategia de Allison cambió al instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se volvió frágil. ¿Cómo puedes decir eso? Después de todo lo que he hecho por ti, te salvé cuando estabas en tu punto más bajo. Nadie más te quería entonces. Me mordí la lengua, reprimiendo el impulso de contradecir su manipulación. Eso tampoco es cierto, dijo Ryan con suavidad. Tenía amigos y familia que se preocupaban. Tú solo me convenciste de que no. Las lágrimas de Allison desaparecieron tan rápido como habían aparecido. Sacó una carpeta de su bolso de gran tamaño. Bien. Si así es como quieres jugar, he consultado a un abogado. Como tu esposa, tengo derecho sobre esta propiedad, independientemente de quién esté en la escritura. Nos tendió un documento. Esto es una reclamación formal de derechos de propiedad conyugal. Como hemos estado viviendo aquí y haciendo mejoras como pareja casada, tengo derecho al menos a la mitad de la propiedad. Tomé el papel, escaneándolo rápidamente. Esto no es un documento legal, Allison. Es solo algo que tú misma escribiste. Mi abogada dijo que no. Tú no has hablado con un abogado, interrumpí con calma. Ningún abogado real prepararía esto. Está lleno de términos legales mal aplicados y no tiene formato adecuado ni citas de casos. Su rostro enrojeció. Tú no lo sabes todo, Madison. Solo porque crees que eres tan lista con tu negocio inmobiliario. En realidad, la interrumpí, si sé de derecho de propiedad. Es parte de mi trabajo, y ya he consultado a mi abogada sobre esta situación. Esto no era del todo cierto, había concertado una cita, pero aún no me había reunido con Catherine. Pero el farol funcionó. Allison vaciló momentáneamente. Ryan intentó de nuevo, su voz suavizándose. Por favor, cariño, vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Te amo. Ryan parecía desgarrado, y por un momento, temí que cediera. Entonces enderezó los hombros. Necesito tiempo, Allison. No estoy diciendo que nuestro matrimonio haya terminado, pero necesito espacio para pensar con claridad, y necesito que respetes eso. ¿Respeto?, espetó ella, como tú me respetaste mintiendo sobre ser el dueño de esta casa, haciéndome parecer una tonta. Tienes razón, reconoció Ryan. Me equivoqué al mentir. Eso es culpa mía. Pero tu reacción, arrojando cosas, gritándome delante de la policía, eso tampoco es saludable. Así que, ¿todo esto es mi culpa?, su voz se elevó peligrosamente. Nadie está diciendo eso, intercedí. Pero ahora mismo, ambos necesitan espacio para calmarse y pensar. Allison se volvió hacia mí. Quédate fuera de esto. Esto es entre mi marido y yo. Madison se queda, dijo Ryan con firmeza. Esta es su casa, y ella es mi hermana. Algo en su tono debió haber penetrado finalmente. Allison retrocedió, reevaluando la situación. Su mirada se volvió calculadora. Bien, tómate tu tiempo, pero recuerda, yo también he hecho sacrificios por ti, Ryan. He puesto toda mi vida en pausa por nuestra relación. Se giró hacia su coche, luego se detuvo para lanzar una última puñalada. Por cierto, invité a mis padres a quedarse con nosotros el próximo mes. Ya compraron boletos no reembolsables. Después de que se marchó, Ryan exhaló un largo suspiro. Sus padres no vienen. Ni siquiera habla con ellos. Me ha contado 3 historias diferentes sobre por qué están distanciados. La manipulación nunca se detiene, ¿verdad?, observé. No, dijo Ryan con tristeza. No lo hace. Al día siguiente, me reuní con mi abogada, Catherine Mendes, una letrada aguda que había manejado mis contratos inmobiliarios durante años. Después de explicarle la situación, me expuso nuestras opciones. Dado que usted es la propietaria legal, tiene todo el derecho de determinar quién vive en la propiedad, explicó. El hecho de que permitirá a su hermano quedarse allí sin pagar alquiler no otorga a su esposa ningún derecho de propiedad, especialmente en un matrimonio tan breve. ¿Y qué pasa con las mejoras que han hecho?, pregunté. A menos que puedan documentar mejoras sustanciales y permanentes que aumenten significativamente el valor de la propiedad, es un asunto sin importancia.
Pintar paredes y comprar muebles no constituye una reclamación legal. Preparó una carta formal clarificando la situación de propiedad y de manera suave pero firme, solicitando a Allison que retirara sus pertenencias personales de la propiedad en un plazo de 2 semanas. También prepararé un aviso formal de desalojo como respaldo, aconsejó Catherine. Esperemos que no sea necesario, pero es bueno tenerlo listo. Mientras tanto, Diane había estado haciendo su propia investigación. Contactó con 3 antiguos amigos de sus días en la agencia de diseño, acercándose con vacilación después de meses de silencio. Sus respuestas fueron inmediatas y de apoyo, confirmando lo que yo le había dicho, su red de apoyo nunca lo había abandonado. Matt me invitó a almorzar mañana, me dijo, sonando tanto nervioso como emocionado. Dijo que su empresa está inundada de proyectos y que podrían usar ayuda *freelance*. Eso es genial, Diane, dije sinceramente. Eres increíblemente talentoso. Tendrían suerte de tenerte. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa si Allison aparece de nuevo, monta una escena? Entonces Matt verá exactamente por qué has estado incomunicado, señalé. Los verdaderos amigos entienden cuando alguien está en una situación difícil. 2 días después, Ryan regresó de su reunión de almuerzo con tareas de trabajo reales y una oferta provisional para reincorporarse a la agencia a tiempo parcial mientras se recuperaba. Se sintió tan normal, se maravilló, como si los últimos 2 años de niebla se estuvieran disipando. Esa tarde, organizamos una cena improvisada con 4 de los amigos más cercanos de Ryan. La casa se sintió viva de nuevo con conversaciones y risas. Mientras observaba a mi hermano participar apasionadamente en discusiones sobre tendencias de diseño y chismes de la industria, vi regresar las chispas de su antiguo yo. Después de que sus amigos se marcharon, Diane tomó una decisión. Voy a pedirle la separación a Allison, dijo. Necesito tiempo para descubrir quién soy sin su influencia. A la mañana siguiente, trabajamos juntos para redactar un correo electrónico compasivo pero firme, ya que Catherine había desaconsejado una conversación en persona dada la volatilidad de Allison. Ryan explicó su necesidad de espacio, ofreció organizar la recogida de sus pertenencias y sugirió que ambos buscaran terapia individual antes de tomar decisiones permanentes sobre su matrimonio. La respuesta de Allison llegó en cuestión de minutos, una sola línea: ¿te arrepentirás de esto? Catherine nos ayudó a solicitar una orden de alejamiento temporal después de ese mensaje ominoso, citando la destrucción de propiedad anterior y el comportamiento amenazante. El tribunal concedió una orden limitada que prohibía a Allison entrar en la propiedad sin previo acuerdo. 3 días después, descubrimos la razón. Una vecina llamó para decirnos que había visto a alguien que coincidía con la descripción de Allison intentando entrar por la puerta trasera. Corrimos y encontramos una ventana rota y varias habitaciones en desorden. Lo más perturbador fue el dormitorio principal, donde Allison había pintado con *spray* la palabra «mentirosa» en la pared y rajado el colchón. Las pocas fotos familiares restantes habían sido desfiguradas, con mi rostro arañado en cada una de ellas. Necesitamos llamar a la policía, dije, sacando mi teléfono. Ryan parecía devastado. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Las cámaras de seguridad que había instalado después de la confrontación inicial habían capturado todo. La oficial Ramírez regresó con un nuevo compañero para tomar nuestra declaración y revisar las imágenes. Esto es una clara violación de la orden de alejamiento, confirmó la oficial Ramírez. Emitiremos una alerta para su vehículo. Encontraron a Allison en un bar a 3 millas de distancia, todavía con residuos de pintura en las manos. Fue arrestada por allanamiento de morada, vandalismo y violación de una orden judicial. Mientras Ryan lidiaba con la culpa por el arresto de Allison, un panorama más completo de ella emergió durante los procedimientos legales. La historia de la viuda era una invención total. Había tenido 2 matrimonios anteriores, ambos terminados con órdenes de alejamiento en su contra. Su supuesto esposo fallecido estaba muy vivo y residía en Arizona, también con una orden de alejamiento propia. Debía haber visto las señales, Ryan se reprochó a sí mismo al conocer estos detalles. Los manipuladores son expertos en lo que hacen, le recordé, y tú estabas vulnerable después de perder a mamá y papá. Mientras Allison enfrentaba las consecuencias legales, Ryan comenzó el proceso de solicitud de divorcio. Apoyado por amigos y un buen terapeuta, la fachada que ella había construido se desmoronó por completo cuando la policía descubrió muchas de nuestras reliquias familiares en una unidad de almacenamiento alquilada a su nombre. Objetos que ella había afirmado haber donado o vendido, pero que en realidad había estado acaparando para sí misma. La recuperación de estos tesoros, los libros de papá, el joyero de mamá, los álbumes de fotos trajo consigo una medida de sanación para ambos. Cada objeto recuperado se sintió como reclamar un pedazo de nuestra historia familiar. El camino por delante sería largo, con procedimientos legales y una recuperación emocional aún por transitar.
Pero por primera vez en años, sentí que avanzábamos en la dirección correcta. Pasaron 6 meses, trayendo cambios que ni Ryan ni yo habíamos anticipado. El hogar familiar, antaño un campo de batalla de tensión y engaño, se transformó gradualmente de nuevo en un lugar de consuelo y sanación. Después del caos del arresto de Allison y los subsiguientes procedimientos legales, Ryan y yo tomamos la decisión de vivir temporalmente juntos en la casa. Lo que comenzó como un arreglo práctico, Ryan necesitaba un lugar seguro donde quedarse y yo quería restaurar el hogar, evolucionó hacia un periodo significativo de reconexión. Repintamos cada habitación juntos, eligiendo colores que honraban los gustos de nuestros padres mientras inyectábamos nueva energía. El salón formal, que mamá siempre había mantenido en varios tonos de azul, lo pintamos de un sereno verde espuma de mar que captaba la luz de la mañana bellamente. El estudio de papá regresó al cálido tono cedro que él había amado, aunque lo modernizamos con un nítido ribete blanco. ¿Recuerdas cómo papá solía medir nuestras alturas en este marco de puerta?, preguntó Ryan una tarde mientras lijábamos la carpintería de la cocina. Pasé los dedos por la tenue marca aún visible en la madera. Cada cumpleaños, sin falta. Estaba tan emocionado cuando finalmente lo superaste. Yo tenía 16 años. Ryan se rió. Actuó como si hubiera ganado una medalla olímpica. Estos recuerdos compartidos, antes dolorosos de rememorar, ahora traían un consuelo agridulce. Estábamos redescubriendo nuestra historia, no solo a través de relatos, sino a través del espacio físico que estábamos reclamando. La terapia de Ryan estaba dando resultados. El hombre ansioso y disminuido que había andado con pies de plomo alrededor de Allison fue reemplazado gradualmente por alguien que se parecía más a mi hermano, competente y creativo. Había conseguido un puesto a tiempo parcial en su antigua empresa de diseño, con el entendimiento de que haría la transición a tiempo completo cuando se sintiera listo. El director creativo incluso me agradeció por volver, me dijo una tarde durante la cena. Dijo que los clientes estaban pidiendo específicamente mi trabajo. Claro que sí, respondí. Tu talento no se fue a ninguna parte, Ryan. Solo estuvo enterrado por un tiempo. Mi propio viaje terapéutico también había sido revelador. Siempre me había visto como la fuerte, la hermana capaz que tenía todo bajo control. Pero las sesiones con la doctora Patel me ayudaron a reconocer cómo a veces había facilitado la dependencia de Ryan al intervenir para resolver problemas en lugar de apoyarlo en el desarrollo de sus propias soluciones. Hay una diferencia entre ayudar y rescatar, había explicado la doctora Patel. Ayudar empodera, rescatar puede, inadvertidamente, desempoderar. Esta visión cambió nuestra dinámica sutil pero significativamente. Me encontré consultando a Ryan sobre decisiones relacionadas con la casa en lugar de simplemente informarle. Él, a su vez, comenzó a tomar más iniciativa. Ya fuera negociando con contratistas para la renovación del baño o investigando opciones de inversión para sus crecientes ahorros. Las consecuencias legales de las acciones de Allison resultaron menos traumáticas de lo que habíamos temido. Su patrón de comportamiento previo jugó en su contra en el tribunal, y finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía terapia obligatoria, servicio comunitario y una distancia legal continuada tanto de Ryan como de mí. ¿Te preguntas alguna vez si está recibiendo ayuda?, preguntó Ryan un domingo, mientras preparábamos nuestra ahora tradicional cena familiar. Habíamos recuperado este ritual, a veces incluyendo amigos, pero siempre reservándolo como un pilar para nuestra conexión. Eso espero, respondí con honestidad, no por nuestro bien, sino por el suyo y por el de quien quiera que venga después en su vida. Ryan asintió pensativamente mientras cortaba las verduras para la ensalada. Últimamente he estado pensando mucho en el perdón. Y aún no he llegado a eso, admitió. Pero estoy trabajando para no dejar que la ira me consuma. Eso es progreso, ¿verdad? Un enorme progreso, coincidí. La recuperación de nuestras reliquias familiares había sido uno de los aspectos más curativos de los últimos meses. Cada objeto que Allison había escondido en el almacén era como recuperar un pedazo del legado de nuestros padres. Los platos de servir pintados a mano de mamá volvieron a adornar nuestra mesa de cena dominical. Las primeras ediciones encuadernadas en cuero de papá regresaron a las estanterías del estudio. La lámpara Tiffany iluminaba el rincón donde mamá siempre se había sentado a leer. Lo más preciado eran los álbumes de fotos, que pasamos varios fines de semana organizando y preservando. Las imágenes capturaron momentos que casi habíamos olvidado: vacaciones de verano en el lago Michigan, papá intentando enseñarnos a pescar, la sonrisa triunfante de mamá cuando recibió su maestría en educación. Nuestra historia, tangible e irreemplazable. Con la llegada de la primavera, Ryan empezó a hablar de encontrar su propio lugar. No porque quiera irme, aclaró, sino porque necesito saber que puedo valerme por mí mismo. Lo entiendo, le dije, y realmente lo hacía. La casa siempre estará aquí. Es tu hogar cuando la necesites.
Nos sentamos en el porche trasero, observando las luciérnagas aparecer en el crepúsculo, una copa del *bourbon* favorito de papá entre nosotros. He estado pensando, dijo Ryan después de un silencio cómodo. Quizás es hora de que hablemos sobre lo que pasará con la casa a largo plazo. ¿A qué te refieres? Es legalmente tuya, pero es nuestro hogar familiar. Quizás deberíamos considerar convertirla oficialmente en propiedad compartida. La sugerencia me conmovió profundamente. ¿Estás seguro? Después de todo lo de Allison, es exactamente por eso, explicó. Ella intentó reclamar algo que no era suyo. Esto es diferente. Esto es reconocer lo que siempre ha sido cierto, que nuestros padres nos dejaron su legado a ambos, solo que en diferentes formas. Decidimos consultar con Catherine sobre la creación de un fideicomiso familiar para la propiedad, asegurando que seguiría siendo un pilar para ambos, independientemente de a dónde nos llevara la vida. En julio, exactamente un año después de la confrontación con Allison, Ryan firmó el contrato de arrendamiento de un pequeño pero encantador apartamento cerca de su estudio de diseño. De alguna manera, se sintió correcto que este paso hacia la independencia llegara cuando nos acercábamos al aniversario de cuando casi se perdió por completo. Está a poca distancia del trabajo, explicó mientras me mostraba el lugar. Y hay una habitación libre para cuando empiece a aceptar clientes privados de nuevo. Noté fotos familiares enmarcadas ya dispuestas en su estantería, no escondidas como lo habían estado con Allison, sino prominentemente exhibidas. Entre ellas había una nueva adición, una foto reciente de Ryan y yo en el porche de la casa familiar, riendo mientras intentábamos recrear una pose de nuestra infancia de hacía 30 años. Parece que estás listo, dije, apretándole el hombro. Gracias a ti, respondió. No, corregí suavemente. Tú hiciste el trabajo duro. Yo solo te proporcioné un espacio seguro para hacerlo. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre el tumultuoso viaje del último año. Lo que había comenzado como una disputa de propiedad había evolucionado hacia algo mucho más significativo, una recuperación no solo de un espacio físico, sino de nuestra relación, nuestra historia familiar y nuestras fortalezas individuales. Las lecciones habían sido duras, pero invaluables. Aprendí que apoyar a alguien no significa resolver todos sus problemas. Ryan aprendió que el amor no debería exigir borrarte a ti mismo o tu pasado. Ambos aprendimos que la honestidad, incluso cuando es incómoda, construye cimientos más fuertes de lo que las mentiras cómodas jamás podrían hacerlo. La casa, cuando entré en la entrada, me recibió con una calidez familiar. Ahora estaba más tranquila sin la presencia diaria de Ryan, pero no vacía, nunca vacía. Permanecía llena de recuerdos, de historia, de la esencia de la familia que nos había moldeado a ambos. Serví una pequeña copa de *bourbon* y la levanté hacia el retrato familiar sobre la chimenea, mamá y papá sonriendo ampliamente, Ryan y yo flanqueándolos con las poses incómodas de los adolescentes. Estamos bien, les dije suavemente. Lo superamos. Y supe, con una certeza que trascendía la lógica, que habrían estado orgullosos de sus 2 hijos. Al terminar de compartir esta historia contigo, me pregunto si alguna vez has tenido que defender lo que era legítimamente tuyo, o quizás has visto a un ser querido atrapado en una relación tóxica. Si esta historia resonó contigo, recuerda, a veces, los límites más difíciles de establecer son los que, en última instancia, traen la mayor sanación.